cuidado. Cuidado que creamos que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo como obras buenas que el Señor está viendo. Cuando en verdad, si de veras nos ponemos a pensar, las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo simplemente para preservarme a mí mismo y no nos importa de los demás. Si quiero amarte, ahora quiero amarte. Pasamos, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga. Pastor Elmer una vez más. Saludándolos, hermanos, esperando en mi Señor siempre que se encuentren con salud, que Dios me los esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Espero en mi Señor que su fe siempre siga intacta, que mi Dios les está manteniendo su valor, su fe, hermanos, en una forma que le agrada a Él. Otro sábado, hermanos, nos reunimos, tenemos otro sábado, otra predicación que les traemos de esta forma, de este formato, esperando siempre en el Señor que lo que hemos traído hasta hoy le haya sido de beneficio a ustedes que nos apoyan, que apoyan a la iglesia en esta forma. Le doy gracias a Dios por ustedes que apoyan, ustedes que toman el tiempo de ver estos videos. Hermanos, gracias. Si hay algo que podamos hacer para mejorarlo, por favor déjenmelo saber para ver cómo podemos mejorar. Antes de comenzar nuestra predicación de hoy, queremos entrar a unos anuncios. Para comenzar, hermanos, unos anuncios. Quisiera decirles a ustedes de que comenzando en mayo, el board hemos acordado de que vamos a entrar a un horario nuevo, un horario un poco diferente. Ustedes saben que ahorita estamos teniendo escuela sabática a las 10 de la mañana en lo que es el área del comedor, y a las 11 comenzamos el servicio de adoración en inglés, en el cual ya introducimos traducción. Pero dado a las leyes que han cambiado, que lo que están permitiendo, comenzando en mayo vamos a comenzar un nuevo horario. Lo voy a poner ahorita para que vean exactamente cuál va a ser el horario. Como pueden ver en azul es el servicio en inglés, que va a comenzar a las 11, va a terminar a las 12:15. Pero la diferencia va a ser que la escuela sabática va a comenzar a las 11:15 hasta las 12:15, para que ambos servicios, el servicio de adoración en inglés y la escuela sabática, terminen a la misma hora. Después que el servicio de adoración en inglés ha terminado, vamos a movernos a las 1:30 al servicio de adoración en español, que va a tomar lugar en el santuario. Este va a ser nuestro nuevo horario de aquí en adelante, mientras el tiempo lo dicte o las leyes cambien. Pero hablando de eso, les quería dejar saber que el estado de California ha quitado todas las restricciones a la iglesia. O sea, de aquí en adelante en el estado de California ya no hay restricciones para congregarse. La Corte Suprema ha quitado eso, y la iglesia tiene el derecho de congregarse como la iglesia desea, el número que desea y como ellos deseen. Es la libertad que este país nos ofrece a nosotros que somos creyentes, a gente de fe. Es algo que vamos a considerar con el board, vamos a hablarlo, a ver en qué forma vamos a regresar, pero obviamente vamos a tomar en consideración, alta consideración, de que ya podemos reunirnos regularmente como nosotros deseamos. Así que, hermanos, pongan, por favor, lleven una oración, oren por nosotros, y les pedimos a mi Señor, le pido yo a mi Señor que ya pronto todo esto acabe y regresamos a la nueva normalidad que tenemos. Vamos, hermanos, a comenzar con una oración para que mi Señor bendiga lo que es esta palabra y que mi Señor hable al corazón de cada uno de nosotros. Dice Mateo 5:7: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ti sea, a ti es y siempre será, mi Dios, toda honra y toda gloria. Jehová, te pedimos que en este momento, Dios, estos
siguientes minutos que vamos a hablar, que vamos a estar en medio de esto, Padre, te pedimos que tú seas Dios, el que nos ayude, el que nos motive, el que nos inspire, Dios, el que nos conmueva, Padre, a poder entender y vivir la palabra, Dios, que vamos a escuchar. Mi Dios, te pido, te ruego que toda honra y toda gloria sea tuya, que la palabra, mi Dios, sea exactamente eso, palabra tuya. Nada más, Dios, nada menos. Cualquier parte mía, Dios, remuévala, Dios. Sé tú el que hable, el que inspire y el que motive, Padre. Que el fin de todo, toda honra, toda gloria sea tuya y tuya solamente. Te lo pido, te lo ruego en el precioso y único nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén, hermanos. Así comenzamos nuestra predicación de esta tarde. Vamos a hacer un poco resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que decía que Santiago nos estaba diciendo que hay que mantener o obedecer la ley real, y la ley real fue dada por un rey, el rey de los judíos, mi Señor Jesucristo. Por eso es que Santiago le llama la ley real. Y dado que es una ley real, es una ley que es irrevocable, que no se puede cambiar, que no se puede quitar. Y viendo esta ley irrevocable, lo que dijo Santiago que esta ley es, y que mi Jesucristo dijo cuál es, dijo es: amad a sus prójimos, amadlos así como ustedes se aman a ustedes mismos. El amor, el sentimiento, es una condición del corazón, el poder amar de esta forma. El que pasa juicio sin misericordia, el pobre que entra a nuestras congregaciones y no les podemos enseñar misericordia, pero le enseñamos atención y honra solamente a aquel que está bien parecido, aquel que está bien vestido, aquel que no hiere, aquel que se ve como nosotros deseamos. El concepto que nosotros creemos que un cristiano se debe parecer a. Si nuestro juicio no tiene misericordia, les puedo asegurar, iglesia, que yo necesito toda la misericordia que pueda obtener. Misericordia, dice Santiago, sobrepasa el juicio. Y hoy entramos en Santiago, entramos siempre en el capítulo 2, entramos hoy al versículo 14 al 17. Vamos a leerlo entero, del 14 al 17, y después vamos a ir verso por verso. Hermanos, este relato va a ser largo, va a ser unas 2 o 3 predicaciones las que vamos a ver de parte de este relato, porque el relato termina en el verso 26. Solo vamos a cubrir 3 versos y después al final voy a dar una predicación para resumirlo todo entero, pero sí quiero explicarlo verso por verso para que entendamos exactamente qué es lo que Santiago está diciendo. Y dice el 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Veamos, si comencemos en el 14. Hermanos míos, y comienza Santiago con una pregunta. Hace una pregunta Santiago en este verso y dice Santiago, hace la pregunta: ¿de qué sirve? ¿De qué sirve uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y la pregunta que hace Santiago, ¿acaso es válido
trabaja, si es significativo, es posible que exista, es la pregunta. Y no le está hablando a cualquiera, sino que vean, comienza diciendo hermanos míos. O sea, siempre como hemos ido viendo, Santiago le está hablando a la iglesia. Obviamente Santiago le está hablando a gente, a individuos el cual tienen fe, que creen en el Señor. No le está hablando a cualquiera, y la pregunta es válida, ¿verdad? La pregunta que le hace, y la vemos siempre, ¿verdad? En el 14, la pregunta es, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué sirve proclamar? ¿De qué sirve decir? ¿De qué sirve hablar las palabras o decírselas a alguien que yo tengo fe, que yo creo? Y sigue, si no tiene obras, ¿de qué sirve? Y la pregunta es, ¿acaso podrá salvar esa fe? Y parece ser como que la respuesta es obvia, como que ya sabemos exactamente cuál es la respuesta, ya lo hemos visto, se nos ha enseñado exactamente qué tipo de fe o lo que la fe es que produce, pero lo vamos a ver un poco más de cerca. Voy a simplificarlo un poco más, permítame simplificarlo un poco más. Y dice, y quizás para simplificar, es así: es posible tener fe en Dios y no servir o hacer algo por otros. Esa es la pregunta. ¿Será posible tener o proclamar que tengo fe en Dios, pero nunca hacer algo por otros individuos? Miren, lo voy a explicar aún más poco, porque Santiago le está hablando a gente en la iglesia, le está hablando a individuos que creen, que tienen fe. Déjeme simplificarlo aún un poco más. Ir a la iglesia no es obra. Sí, ir a la iglesia, sentarme y escuchar y no hacer nada más no es obra. Pero ir a la iglesia, enseñar, predicar, producir algo o hacer algo por otros, esa es obra. El ir a la iglesia, en parte, aún no podemos decir que se puede categorizar quizás como un poco de obediencia o como obediencia, pero no significa que es una obra que nosotros hacemos, una obra que testifica de mi fe, porque hay mucha gente que llega a la iglesia sin fe. Hay mucha gente que llega a la iglesia que no tiene fe, que llega por otras razones. Así que ir a la iglesia no es una obra, la obra es lo que hacemos por otros en la iglesia. Es más, ir a la iglesia lo hacemos por nosotros mismos, ¿sí o no? Es más, lo que hacemos, miren, aún, veámoslo un poco más cerca, un poco más profundo todavía. El orar no es obra. Sí, el orar no es obra. El orar por otros en tiempo de necesidad es obra. El orar por otros individuos, no importando mi situación actual, no importando los momentos difíciles que estoy viviendo, y el orar por otros y llevar en oración a otras personas, esa es obra. El orar por mí mismo y hacer las cosas para mí mismo se llama preservación. Cuando yo me estoy preservando a mí mismo. El preservarme a mí mismo no es obra, porque no es para otros, es para mí mismo. Cuidado. Cuidado que creamos que las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo como obras buenas que el Señor está viendo. Cuando en verdad, si de veras nos ponemos a pensar, las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo simplemente para preservarme a mí mismo y no nos importa de los demás. ¿Sí? Porque si de verdad lo ponemos a pensar, las cosas que hacemos para otros individuos son las cosas que son contadas como frutos y como obras. Más en Filipenses cuando dice Pablo que los dones que se les han dado no son para ustedes, son para servir a la iglesia. Que significa que los dones que se me dan no son para mí, sino que son para servir, son para el beneficio de todos, no son para mí mismo, no son para preservación personal. Y a veces creemos que lo que yo estoy haciendo, yo estoy pidiendo, lo que yo estoy orando, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para preservarme a mí mismo, y lo queremos contar como obra cuando no lo es, no es obra. Ese se llama preservación solamente. La
obra y el fruto es cuando la obra y el fruto es afuera de mí mismo. Las cosas que hacemos que nos benefician a nosotros mismos no son obras, no son frutos. Pero las cosas que hacemos para beneficiar a otros serán vistos como obras y como frutos. Obviamente vemos que Santiago, y vamos a ver más adelante que Santiago no está hablando de servirme a mí mismo. Se está refiriendo a los frutos que requieren y las obras que se necesitan para demostrar la fe que tenemos. Las obras que se requieren son cosas que requieren sacrificio, cosas fuera de nuestra comodidad, cosas que están afuera de nosotros mismos. El sacrificar algo, el hacer algo antes para otros, antes de pensar en nosotros mismos. En pensar en alguien más antes de pensar en mí mismo. Esas son obras de fe. Esos son frutos de fe. Y miren, Santiago da el ejemplo. En el versículo 15, Santiago da el ejemplo y dice Santiago: supongamos que un hermano, una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Miren, y la pone un poco fácil Santiago, la pone un poco fácil. En el ejemplo que está dando, está pintando un cuadro, quiere que veamos el ejemplo, quiere que entendamos y nos va a dar un ejemplo. Obviamente no es un ejemplo que es extraño a él, es de una iglesia grande, es de una iglesia donde hay mucha gente que viene de diferentes lugares, de diferentes tipos de personas. Obviamente el ejemplo que está usando Santiago es algo que ha visto él. Así como nuestra iglesia también lo ha visto, porque pasamos y tenemos una iglesia que tiene necesidad. Y dice, supongamos, miren el ejemplo, dice Santiago, que les voy a dar. Que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse o carecen de un alimento diario. Y está hablando de un hermano, una hermana. Está hablando de un creyente, está hablando de alguien que está en la iglesia como usted, que se sienta a la par nuestra, que participa en las cosas que nosotros hacemos, que creen como nosotros creemos. Que están peleando una vida espiritual, una batalla espiritual, así como usted y yo la estamos haciendo. Está hablando del individuo que cada sábado entra en nuestras iglesias en la misma forma, con las mismas razones que usted entra. Imagínense qué fácil lo está poniendo Santiago. A un cristiano está hablando de alguien que tiene la iglesia. Y nosotros vemos y nos damos cuenta al verlo que quizás necesita ropa. Una chamarra porque está helado allá afuera, está helado allá afuera y esa suéter que tiene puesto no parece ser que sea muy caliente. Personas en nuestra iglesia que sabemos que quizás necesitan que esta semana cómo van a comer. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué nos conmueve en nuestro corazón hacer? Es lo que está hablando Santiago. Porque todo esto ha sido cosa del corazón. Todo esto ha sido lo que el corazón contiene, lo que el corazón nos conmueve a hacer. ¿Qué nos hace nuestra convicción a hacer? ¿Qué nos llama a hacer? Oiga, no nuestra culpabilidad, ¿sí? No el sentimiento de culpabilidad o guilt, sino que nuestras convicciones. Nuestro corazón, cuando vemos esto en la iglesia, ¿qué nos conmueve nuestro corazón a hacer? El amor que somos llamados a tener. ¿Qué nos llama a hacer? Hermanos, si en el ejemplo que está dando Santiago no está hablando de un extraño. Está hablando de alguien que conocemos. De alguien que se sienta a la par nuestra, alguien que lo vemos, que está peleando una batalla como nosotros. Alguien que deberíamos de tener compasión por. Alguien que quizás hasta nos debería dar alegría de poderle servir y amarlo en la forma que hemos sido llamados a hacerlo. Santiago está hablando de alguien que debería ser fácil simplemente ayudar. Alguien que no necesitamos pensar mucho, que el hermano necesita ayuda, hay que ayudar. Es un ejemplo tan simple
que Santiago está dando. Y miren cómo la respuesta negativa que Santiago dice, o la respuesta que no debe de ser. Miren, voy a leer 15:16. 15. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes, 16, le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. Y hace la pregunta Santiago, ¿de qué sirve esto? Y la respuesta de la situación, del cuadro, del ejemplo que Santiago está pintando, del ejemplo que está sugiriendo, el ejemplo que quizás Santiago mismo lo ha visto en su iglesia. Y la respuesta es que la persona de fe, la persona que sabe la situación del otro individuo, la respuesta del creyente es esta: hermano, voy a orar por usted de que ya no tenga frío. Voy a orar por usted de que su refrigerador se llene de comida. Voy a orar por usted que usted pueda comer. Hermano, váyase a la casa y Dios va a proveer. Duerma bastante. Dios va a dar. Coma y sáciese. Asegúrese que esté asegurado de que Dios va a dar. Crea que usted va a estar bien, que usted va a sobrellevar esta situación, en lo que le decimos. Crea que mi Dios puede. Simplemente así lo manda al hermano. Simplemente, dice Santiago, usted le dice. Sí, miren la palabra. Verso 15, conocemos de alguien que necesita. Y Santiago 16 dice, y usted le dice. No usted hace. Usted le dice. Y usted le dice al hermano, Dios va a proveer, sabiendo que su closet está lleno de chamarras y suéteres y usted no le regala uno. Sabiendo que gastamos o gasta $300, $400 cada semana o cada 2 semanas y tiene un refrigerador lleno de comida y al hermano le falta. Sabiendo que gastamos $100, $150 al mes en café que necesitamos en la mañana o si no, no podemos trabajar ese día. Gastamos dinero y comiendo afuera. Y la mejor respuesta que tenemos es, según Santiago, coma, sáciese, el Señor va a proveer. Y usted le dice esto al hermano o a la hermana, pero no llena sus necesidades. Termina el verso Santiago haciendo la pregunta, ¿de qué sirve eso? Y cuando está hablando de eso, cuando hace la pregunta de qué sirve eso se está refiriendo a la fe del individuo. ¿De qué sirve? No, la pregunta es, y es, ¿cómo creen ustedes que es que Dios va a proveer? ¿Cuál es el plan según ustedes? Según nosotros. ¿Cómo es que Dios va a solucionar este problema? Ustedes saben que Dios no simple va a hacer y las cosas se van a hacer, sino que hay un plan. Hay algo que Dios tiene. Hay gente que Dios usa. Miren, hay una anécdota, un cuento que se dice. Dice que después que Jesucristo fue crucificado, resucitó y pasó 40 días con sus apóstoles hablándoles y enseñándoles. Y lo vieron que ascendió a los cielos. Dice la anécdota que llega Jesucristo al cielo y es recibido por los ángeles y por el Padre y le preguntan y le dicen, ¿cómo te fue?
¿Qué hiciste?, preguntan los ángeles. Y mi Señor le dice, ya el plan lo pusimos en orden, el plan le dimos a los apóstoles la palabra para que ellos la prediquen, para que ellos prediquen y para que así se ayuden los unos a los otros. Y un ángel le pregunta a Jesucristo, le dice, pero ¿cuál es el plan B? ¿Qué pasa si el plan A no trabaja? ¿Qué pasa si le dice la palabra a los apóstoles y ellos predican, pero nadie escucha o no se ayudan entre ellos mismos? ¿Cuál es el otro plan? Y Jesucristo le contesta al ángel y le dice, no hay otro plan. Ese es el plan. De que usted y yo recibamos la palabra de Jesucristo, de que usted y yo recibamos el Evangelio de Jesucristo, que lo entendamos y lo vivamos. Que usted y yo somos la solución al mundo y a los problemas del mundo. Que usted y yo somos la solución al hermano que tiene hambre, que tiene necesidades, al hermano que no tiene de cómo vestirse. Ese es el plan. El plan, iglesia, somos ustedes. Son ustedes y soy yo. La solución a los problemas de este mundo, no miren afuera, miren adentro. Mírense a ustedes mismos. La solución de los hermanos que llegan a nuestra iglesia y necesitan la solución a sus problemas somos nosotros. Esos son los frutos que hay que producir. Mateo 7:16 lo vemos en las Escrituras. Por sus frutos los van a reconocer que son míos. La primera de Samuel 24:13, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Vemos que los que no son de Dios van a producir frutos que no son de Él. Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Los frutos que producimos dictan a quienes pertenecemos. Mateo 7:20, por sus frutos los vas a conocer. Mateo 12:33, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce del árbol. Conocemos de quién es el árbol, los frutos que produce el árbol, por las obras y los frutos que ese árbol produce. Lucas 6:43 y 44. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Pero cada árbol se conoce por su fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosecha higos de los espinos, ni las zarzas se vendiminan uvas. Gálatas, mas el fruto del Espíritu, los que tienen el Espíritu, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y los demás. Los que le pertenecen a mi Señor Jesucristo son los que van a producir las obras, los frutos. No simplemente porque, hermanos, no lo hacemos para comprobar, sino que porque tenemos fe, no para demostrar fe, sino que simplemente porque ya la tenemos. Y al fin del versículo 6, la pregunta que Santiago es, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el punto? ¿De veras le llamas fe a esto? ¿Es fe lo que usted está hablando, lo que usted está diciendo que tienes? No es costumbre, no es no es cosa de que voy a hacer para mostrar mi fe. No es cosa de que voy a hacer para demostrar que fe tengo, sino que soy conmovido por la fe que tengo, por el Espíritu que vive dentro de mí, que me conmueve. Las obras que yo hago, las cosas que yo produzco, las hago porque tengo fe, no para tener fe. Porque yo creo, porque yo amo a Dios, porque en Mateo 25, 31 al 46, cuando mi Señor dice a los de la derecha, la izquierda, y les dice a los de la derecha, les dice, venid y heredad el reino de mis padres, porque vieron que tenía hambre, que tenía sed, que estaba desnudo, que necesitaban, y me dieron a mí. Le hacen la pregunta, ¿cuándo te vimos?
¿Cuándo fue que esto ocurrió? Y le dijo, cuando le hiciste a uno de estos, a estos menospreciados, a estos que nadie quiere, que quieren, a estos que el mundo los tiene como menospreciados, cuando se los hayas hecho a ellos, me lo hiciste a mí. Bienaventurados ustedes y vengan y reinen conmigo, hermanos, pongan atención a esto. Que cuando vemos esto, cuando mi Señor dice esto, que al final lo que va a demostrar la fe que tenemos son las acciones que llevamos, las obras que nuestra fe causó. Y miren, hermanos, en el versículo 14, cuando Santiago está hablando, miren lo que Santiago, miren las palabras que Santiago está usando. Hermanos míos, ¿de qué sirve si uno? En otras versiones dice si alguien tiene fe, si alguien, no un hermano o una hermana, parece ser como que Santiago está diciendo, si alguien está clamando diciendo que tiene fe, hay un individuo que está diciendo que tiene fe, hay un individuo que está diciendo que puede ser, que está proclamando que tiene fe, y quizás estamos argumentando si el hermano de veras o la hermana no tiene fe, pero la verdad es, hermanos, que tenemos que entrar en un argumento para determinar si usted tiene fe o no. Quizás lo que deberíamos de hacer es comenzar a vivir como alguien que tiene fe. Porque si hay que argumentar, si usted y yo tenemos fe, puede hacer que la vida que estamos viviendo no demuestra que tengamos fe. No debe ser un argumento, simplemente tiene que ser un estilo de vida donde es irrefutable de que tenemos fe, de que somos hijos de Dios. Y hace la pregunta a Santiago, ese tipo de fe de que alguien está proclamando que tienen, el tipo de fe de que alguien está haciendo, que no tiene obras, que no está produciendo nada, el tipo de fe que una persona dicen que tienen, pero no producen, ese tipo de fe, no el tipo de fe que Santiago tiene, sino que puede ese tipo de fe salvar. Puede ese tipo de fe que alguien dice que tiene, puede esa fe salvar. Y en el 16 termina diciendo, leemos que dice, ese tipo de fe no sirve. Cuando lo vemos y vemos a nuestra fe y decimos, bueno, yo creo, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo no robo, yo no he matado a nadie. Son las preguntas, son los que usamos para definir o para autojustificarnos a nosotros mismos que sí tenemos fe. Pero esto no se llama de autojustificación, o no se habla de las cosas que no hago. Se habla de las cosas que hago, que produzco, las obras que me conmuevo o que mi fe me conmueve a hacer. Y miren el 17. Así también la fe por sí sola no tiene obras, es muerta. Santiago mismo da la respuesta a la pregunta que hacía desde el 14, él mismo da la respuesta. Es una pregunta retórica porque él mismo está contestando exactamente cuál es la respuesta, y la respuesta es no. No. Iglesia, ese tipo de fe es que solamente hay fe, pero la fe del individuo no produce nada, dice Santiago, que es fe muerta. Los frutos, las obras del individuo son la evidencia de la fe que la persona tiene. Lo que pasa es que son inseparables. La fe y las obras son inseparables. No hago obras porque no hago obras porque quiero tener fe, sino que hago obras porque la fe que tengo me conmueve a producir. Son inseparables, no puede tener la una sin la otra. Si usted tiene fe pero no tiene frutos, la verdad es que no tiene fe. ¿Sí? Si usted tiene fe, si usted tiene fe pero sin frutos, Santiago está diciendo que usted no tiene fe. Pero pues me quiere decir que yo tengo frutos, pero no tengo fe. Pues no son frutos. Son cosas que me sacian a mí mismo, mi mismo ego, cosas que yo deseo hacer para sentirme bien por mí mismo. Pero el que tiene fe
de la fe de que Santiago está hablando es aquel que tiene fe y cualquier situación que ve en la iglesia o en alguien necesitado, su corazón le conmueve a. Iglesia, nosotros somos el plan, nosotros somos la solución. Nosotros somos los que estamos supuestos a solucionar estos problemas. Nosotros somos los que somos llamados a demostrar el amor. Nosotros somos los que somos llamados a demostrar sus frutos, porque los frutos de Él. Porque por los frutos nos van a conocer que somos de Él, por el amor que nos tenemos. El mundo se va a dar cuenta de a quién pertenecemos. Fe y frutos son inseparables. No porque quiero tener frutos para demostrar mi fe, sino que porque la fe que tengo me conmueve a producir frutos. Es una cosa del corazón, el cual mi corazón lleno del Espíritu Santo me llena y me conmueve. Me conmueve a hacer, a producir, porque reconozco que yo soy el plan, yo soy la solución. La iglesia es la solución. Señor me los bendiga y hasta que nos reunamos una vez más. Pasamos. Por siempre amarte a ti. Gracias por tu amor en la cruz, Señor.